¿Qué consejos prácticos le podemos dar a una persona para que empiece a reconocer esos aspectos de la vida, tanto los positivos, pero sobre todo los negativos, con los cuales no se siente muy a gusto? Yo creo que también como dejar que corra como un curso natural. Yo creo que a veces o sea, es normal patalear y enojarse con uno mismo y yo por qué soy así. Yo creo que eso es también como unas primeras fases de reconocer cosas que uno de pronto no había visto. Creo que es eso, como tener la disposición de seguirlo viendo y lo paradójico es que mientras yo más lo acepto y reconozco que está ahí, pues como menos peso tiene sobre mí. Y también hay que hacer las paces a veces con cosas que no van a cambiar. Aquí nos la hemos pasado hablando sobre la aceptación radical de las circunstancias, de lo que pasó, de dónde se acabó la relación, se fue esa persona, de todo lo que haya pasado. No importa, Majo, mueva eso, tranquila, ya lo movió, eso no para nada. Hola, de una vez saludo. Pero, ¿qué pasa cuando esa aceptación radical la tenemos que aplicar a nosotros mismos? Aceptarme como soy. ¿Eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Cómo lo hago y cómo lo logro? Elkin, ya Majo no le digo nada porque ya se presentó sola ahí pegándole el micrófono. ¿Cómo estás, Elkin? ¿Bien o no? Yo también estoy. Maravillosamente. Maravillosamente. Maravillosamente No. estamos. Estamos de fiesta. Ave María, que no te pase, que le esconda el aguardiente a Elkin. Se me lengua la traba. Bueno, pero venga, realmente es eso. Nosotros hemos hablado en muchísimos capítulos y más últimamente en esta última temporada en que nos tenemos que aceptar como somos. Aceptar esas partes que nos gustan y las que no nos gustan tanto. ¿Cómo hago esa vuelta? Eso suena muy fácil y suena muy lindo, Me encantan. pero realmente, ¿cómo es esa mierda? Haciéndolo. No, pues sí. No. Chao, que les vaya bien, nos vemos en el próximo capítulo. Y me encantan tus imperativos, hombre. ¿Cuáles? Salmón. Tenemos que aceptarnos. Pues uno solo tiene que morirse en la vida, como decía mi papá. Yo te jodo mucho la vida. Sí, yo Salmón, sé, pero es no que para usted- nada de eso se trata. Yo vi mucha papaya. Sí, a usted le gustan mucho los radicalismos, ¿cierto? Las Exactamente. posiciones extremas, entonces. Sí, y la solución es rápida. La solución Según la es- mamá de María José. Sí. ¿No te acordás en ese... El hombre de las fórmulas mágicas. El hombre de las fórmulas mágicas me dijo un día y yo le dije, se me olvidó el nombre de tu mamá. Silvia. Silvia, yo le dije, Silvia, no, es que yo juego un papel, pero pues fácilmente puede ser la realidad, que yo esté buscando la fórmula mágica siempre de todo eso. Y finalmente es aceptarnos la como realidad. somos. Claro. Esa es la realidad, es aceptarnos como somos. Entonces sí, partamos como de ahí, del tener. O sea, como que, digamos, ese ya es un imperativo que también impide esa aceptación, porque entonces cuando yo tengo, pareciera que es una tarea que se me ha impuesto y que como una tarea, pues tengo unos tiempos. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Sí. Tengo unos tiempos Para cumplirla. para cumplirla, ¿cierto? Sí. Y esa aceptación, pues, parte primero de la base de lo que nunca nos vamos a cansar De decir. de decir acá, o sea, de conocernos y tener una relación con nosotros. Y eso mismos, nunca va a acabar, pues usted nunca va a terminar de conocerse. Exacto, porque para que tú hagas una aceptación, pues obviamente tienes que conocer esos aspectos de tu personalidad o sea, que te causan malestar, que te causan incomodidad, y también los que son chéveres, ¿cierto? Aunque los que son chéveres no ofrecen tanta dificultad, pero los que son difíciles, entonces sí, ¿qué es eso de aceptarse? Es un trabajo. Y si uno sí constante. tiene que aceptarse. Es que por eso digo que el tiene es muy complejo, porque obviamente es un trabajo que hay un momento en la vida donde uno decide que es importante, o sea, para no estar, creo que en el capítulo anterior hablamos un poquito, para no estar buscando afuera, el reconocimiento afuera que siempre traiciona. Cuando uno está pendiente del reconocimiento y de la aceptación exterior, eso siempre traiciona porque esa aceptación siempre viene con más demanda. Entonces, cuando uno logra soltarse del afuera, ya uno va al adentro a mirarse a uno mismo y entonces ese trabajo puede empezar a desarrollarse, pero no como una tarea egoica, que es lo que de pronto quería señalar. O sea, no es una tarea como del ego, porque el ego sale con su espada, sale furioso a conquistar el mundo, entonces... A conquistar la aceptación. Exacto, y entonces a mochar lo que no sirve, ¿cierto? Para eso es la espada, para mochar lo que no sirve. Y entonces no termina siendo un trabajo de aceptación, sino siendo un recorte donde corto lo que no me gusta y dejo lo que sí me gusta para ahí sí decir, ya me acepté. Y ahí también creo que vale la pena aclarar que aceptación no es lo mismo que resignación, porque eso se puede confundir. La aceptación implica poder ver la realidad
tal cual es. No sé si uno puede ver la realidad tal cual es. porque Uno si la nos ve vamos- con los ojos de uno. Sí, si nos vamos a lo profundo, pues qué es la realidad, bueno. Es pero- ver la pero- realidad tuya, Sí, ¿cierto? sí, Porque es eso es como muy subjetivo. Básicamente poder aceptar lo que es, poder ver lo que es, para a partir de ahí decidir si lo mejor para mí es cambiar o si lo mejor para mí es pues, simplemente comprenderme o lo que sea. Pero eso es diferente a resignarse, porque resignarse es quedarse de manos cruzadas y también es como una forma de negación, pues como no implica como realmente poderlo ver. Y yo creo que la aceptación es no sé, en mi experiencia, no sé si es que yo todavía estoy viendo las cosas desde muy abajo y no tengo como una perspectiva amplia, no sé, pero para mí la aceptación es un espectro, es algo gradual, es algo progresivo, es algo que no es lineal, es una posición en la que yo decido ponerme, es como una visión que yo decido tener, porque no siempre la aceptación se siente como un súper sí, pues, ¿sí me entendés? Como yo tengo la voluntad de aceptarme como soy, pero muchas veces me encuentro pataleando con cosas mías que quiero cambiar o que no entiendo, con las que peleo. Pero hay otra parte de mí que dice, espérate, no, acordate que tenemos como la voluntad de aceptarlo. ¿Y aceptar para qué? Es que lo que yo no acepto no lo puedo cambiar, porque yo tengo que partir. Ese es incluso el primer paso de cualquier programa de 12 pasos, por Aceptar ejemplo, que de tengo un problema. recuperación de adicciones. Sí, y no necesariamente, digamos que en este caso no hay que verlo como un problema. No, lo estoy hablando Sí, es por los 12 pasos de Sí, las por los 12 adicciones, que pasos, se ajá. aceptar que tengo un problema, ¿cierto? Siempre, sí, y cualquier proceso de cambio tiene que partir de la aceptación, porque es que yo cómo voy a cambiar algo que primero no puedo ver y segundo algo que yo rechazo, porque cuando yo rechazo algo no puedo entender lo que hay detrás. O sea, cuando yo rechazo es como que no lo quiero ver, entonces tampoco puedo leer lo que eso viene a decirme. Con lo que decís, con lo que dicen ustedes dos, finalmente, entonces, aceptarme como soy implica que tengo que cambiar eso. No. No, o sea, cambiar es una decisión que se toma después de aceptar. Si se quiere cambiar. Claro, lo que pasa es que, digamos, si uno acepta un aspecto de su o sea, reconoce y acepta un aspecto de su personalidad, pues también yo creo que ahí ya hay una intención. Sí. O sea, si yo soy capaz de mirarme y decir, o sea, ¿qué está pasando conmigo y por qué este asunto o esta manera de ser me molesta? Creo que ya ahí hay una intención. O sea, eso no se queda como en el vacío. Ok. Obviamente lo que dice Majo, o sea, cuando yo hago una resignación y digo, ay, pucha, es que yo soy así, no quiero cambiar. O sea, pues no sé si realmente lo que se quiere decir es que no quiero cambiar o realmente estoy tan satisfecho con esto o estoy tan satisfecho con esto que hacer un trabajo para una conducta diferente me implicaría como un esfuerzo que no quiero hacer en el momento. ¿Qué tanto? Ese pedazo se puede borrar. Sí. No dijiste ni mierda. Sí. Mucho gusto, Cantinflas. Bueno, ya era hora que alguien también. ¿Cómo así Steven al huevonada? Sí. Sino que lo diga Mafe, ¿no? Ay, Dios mío, qué calor. Qué calor. Pues, póngale al aire, hombre, que ya me dio un calor y madre. Venga, no, pero fuera de charla. ¿De qué estamos hablando? Venga, ¿qué tan? Aquí se dan cuenta que esto no es editado. Nunca. Creo que solamente una vez que yo metí la pata que eché al agua a alguien, hemos editado un capítulo. Eso pensó usted. Sí. No vi el capítulo completo. No, Sí, eso se cortó. eso no se cortó. No, Miguel. Sí. Bueno, Fueron después como de- 5 segundos. que Después de este mega paréntesis estamos aceptando. que o sea, todo lo que ven aquí es completamente Acepto sin que editar. hay veces hablo sin pensar y digo esta pendejada. Ay, no, esto fue lo más severo que me ha pasado en este año.
Bueno, pero menos mal apenas estamos en febrero. Ustedes lo van a ver un poquito más allá adelante, pero pues esto lo están viendo como en ¿qué? Marzo. Entonces, no, pero venga, ¿qué tanto nos afecta a nosotros esa idealización que tenemos de cómo debe ser un ser humano, cómo debe ser una persona, cómo debe ser un hombre, una mujer, o cómo se debe comportar uno en ese tema de la aceptación de quién soy yo? Demasiado. Yo creo que esa es mi incomodidad como con la moda de la psicología ahora en redes sociales, como con la psicología pop, porque es como un montón de reglas y tú deberías, y si estás en una pareja, tu pareja debería, y como un montón de cosas que yo creo que van en contravía de la naturaleza humana. O sea, nosotros somos demasiado diversos. Y yo creo que hay un montón de leyes naturales que nos rigen, como por ejemplo la ley moral, que eso podría debatirse, pero hay muchos autores que lo defienden y yo personalmente creo que sí. Pero bueno, pero el caso es que nosotros, o sea, encasillarnos en cómo deberíamos ser, comportarnos, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, obviamente genera demasiada presión porque en muchos casos nos obliga a ir en contra de nuestra naturaleza y la naturaleza pulsa demasiado por salir. Entonces, precisamente ahora les estaba contando de un episodio que vi de un podcast que se llama El Topo, se llama La mujer que llevo dentro y me encantó y es la historia de una mujer trans de 61 años que hace 3 años es trans pero nació como hombre y cuenta su lucha toda la vida con la mujer que llevaba dentro y cómo intentaba encadenarla. Incluso hizo un cuadro con esa mujer encadenada como una gran victoria, porque claro, lo que le decían es que un hombre no tendría por qué nunca vestirse de mujer. Y tuvo un montón de problemas en la vida, un montón de adicciones durísimas por querer reprimir esa parte suya que pulsaba por salir. Y esto es como un ejemplo muy, digamos que exagerado, pues, o muy, muy ruidoso de lo que le puede pasar a uno cuando reprime su naturaleza. Pero yo creo que todas estas reglas como sociales en muchos casos nos llevan a eso, como a perdernos demasiado en el camino por luchar tanto con nuestra propia naturaleza, porque es que eso no debería ser así. Y ahora que vivimos como en un mundo súper libre y no sé qué, ya también nos vamos al otro extremo como de no sé, como todas, entonces ya en la libertad también nos confundimos, pero creemos que la libertad es como regirnos por otra serie de normas. Entonces igual estamos regidos por un montón de normas sociales, solo que las hemos corrido un poquito, le hemos corrido la raya, pero igual seguimos encerrados como dentro de una jaula. O sea que influye completamente pues el ámbito social en el aceptarme como soy yo, ¿cierto? Según lo que viene diciendo Majo. Pero, ¿qué papel juega también eso en el tema de tu salud mental, ¿cierto? Pues, en la ansiedad que puede generar el ser diferente. Pues Majo está poniendo un caso muy extremo de una persona que era hombre y se sentía mujer, pero vamos a algo más sencillo. Yo soy una persona que soy demasiado acelerado y el mundo me está pidiendo que vaya a una velocidad más lenta. ¿Qué ansiedad y todo eso me puede generar el no encajar en esa velocidad de cómo hago yo, pues cómo me comporto y todo eso? Y cómo puedo yo combatir ese ideal de quién me tengo que convertir para tener éxito, felicidad, amor, pareja, realización. Pues definitivamente nada más dañino que esas estándares, esas expectativas, esos clichés, esos estereotipos que pretenden señalar que es la manera correcta y adecuada como uno debe comportarse en la vida y entonces pareciera que la aceptación solo se puede dar cuando yo logre esos estándares, ¿cierto? Pero también es muy claro que lo humano es inabarcable. Recientemente me vi una película que se llama un dolor real, que son de dos primos con dos personalidades absolutamente diferentes. El uno muy, muy espontáneo, muy natural, y el otro muy domesticado, por señalarlo de alguna manera, muy ajustado. Y la particularidad de estos dos primos, la película muy recomendada, la particularidad de estos dos primos es que el que es muy ajustado está siempre pidiendo disculpas por la conducta del otro primo. Porque esa conducta pareciera que no
o sea, que no respeta ciertos códigos sociales, ¿cierto? Ok. Pero la película muestra algo diferente y no quiero pues hacer spoilers con respecto a ella. Al contrario, invito para que la vean. Y muestra, digamos, otra cosa diferente, cuál es el resultado de esas acciones más espontáneas. Entonces, lo humano es inabarcable, por eso siempre van a seguir escribiendo libros, van a seguir haciendo películas, los estudios psicológicos nunca se van a detener porque lo humano es inabarcable. Ok. Y cuando, digamos, en mi caso, cuando alguien se acerca a terapia, pues eso es lo que yo busco, o sea, de tratar de entender la individualidad de esa persona y de que deje de sufrir por esos elementos o esos factores de su ser, de su personalidad, que no están asociados a un espacio particular de la cultura en el que él vive. Porque posiblemente la conducta que para él, para su entorno social sea inadecuada, en otros entornos no lo sea tanto. Ok. Caso que en estos días también tenía una paciente que su papá, en el mismo momento que tenía la relación con la madre de ella, que fueron 3 hijos, él tenía otras 3 relaciones paralelas. Y eran conscientes. Fascinada. Sí, eran Qué conscientes. habilidad. Mancitico el hombre, ¿no? Qué horas. A lo bien, No, weón. eso es un manejo de tiempo Claro. admirable. Ese man debería montar un curso en Hotmart de cómo manejar su agenda. Y entonces, o sea, y tenía hijos, o sea, ella tenía como 7 hermanos fruto de De su papá. de esas 4 relaciones Qué berraquera, hombre, tan querido el hombre. de su padre. Pero entonces, digamos, yo le preguntaba cómo, pues ella cómo vivía eso, porque para mí dentro de los parámetros de crianza no es tan entendible, ¿cierto? Pero entonces yo le preguntaba a ella cómo lo entendía y me causó mucha particularidad que no generara como esa inquietud que a mí, no como psicólogo, porque como psicólogo tratamos de tener una posición neutral, pero a mí como persona me podía generar, ¿cierto? Ujú. Ajá. Entonces, digamos, la cultura y cada segmento de la cultura tiene exigencias, pero entonces eso se tiene que trabajar en el individuo. O sea, ¿cuáles son tus características y cómo lograr hacer que esas características, así no se ajusten a las demandas de tu espacio, de tu cultura, sí representen para ti una autenticidad? Oiga, ¿a ustedes no les parece que el intentar encajar en esa perfección y en esos ideales que nos están vendiendo ahora en las redes sociales, pues que es realmente los medios de comunicación actuales, no es un impedimento para uno tener para uno estar en bienestar, para no decir felicidad? Sabes que yo tengo mucho que agradecerle a las redes sociales, porque yo creo que también son fuentes de información. No estoy hablando de fuentes confiables de información para una investigación, no, o sea, una historia de una persona que yo relaciono conmigo es una fuente de información para mí que me ayuda a reconocer cosas en mí. Ujú. Entonces yo creo que las redes sociales también son fuentes de información que no encontraríamos de pronto como en una conversación cotidiana. Y para mí han sido muy valiosas, pero también creo que, o sea, como todo, eso tiene otro lado peligroso y es querer encajar, querer que mi experiencia cumpla con ciertos parámetros. ¿Y qué era lo que habías preguntado? Pero ibas en lo que era... Pero Mao, sí. venga, yo la salve. saco de ahí. Sí, sálvela de Porque eso. nosotros hicimos un programa sobre redes, ¿cierto? Sí, sobre redes sociales. Sobre redes O sea, lo que yo estoy diciendo es... Y ahí se hablaba de que muchas veces eso que pasaba en las redes también tenía una curaduría. ¿Y por qué? Porque hay una intención también. de vender algo perfecto. Exacto. Entonces, ¿qué es la perfección? O sea, para mí perfecta es la vida. La vida con sus dificultades, la vida con Con su sub y baja, con su todo. sub y baja. O sea, la vida es perfecta. ¿Por qué es perfecta? No porque no tenga baches, sino al contrario, porque cada uno de sus baches me permiten a mí desarrollar el ser en potencia que soy. Ok. ¿Qué consejos prácticos le podemos dar a una persona para que empiece a reconocer esos aspectos de la vida, tanto los positivos, pero sobre todo los negativos, con los cuales no se siente muy a gusto? Porque muchas veces vos estás por ahí en la vida y sabes que hay algo de ti que no te gusta, pero no sabes qué. ¿Sabes qué? Yo creo que también como dejar que eso corra como un curso natural. Yo creo que a veces o sea, es normal patalear y enojarse con uno mismo y yo porque soy así.
Yo creo que eso es también como unas primeras fases de reconocer cosas que uno de pronto no había visto y que, claro, causan dolor, entonces se enojan. Pero creo que es eso, como tener la disposición de seguirlo viendo y cada vez eso empieza a generar como menos resistencia. Ok. Y lo paradójico es que mientras yo más lo acepto y reconozco que está ahí, pues como menos peso tiene sobre mí. Y también hay que hacer las paces a veces con cosas que no van a cambiar. O sea, hay cosas que Pero precisamente, Majo, ¿cómo hago para reconocer eso? no, es que eso también es como una necesidad de control, como yo como en qué lugar meto esto. Pero ¿no crees que es importante uno poder tener la capacidad? A mí me ha funcionado, pues ya enseguida explico cómo. Tener la capacidad de tener algo que le ayude a uno a reconocer esos aspectos. Más Sí, allá de pero tener la necesidad de control o no, sino simplemente reconocer. Porque uno puede decir es estar ahí y estar pendiente, pero ¿cómo hago yo realmente para reconocer esos aspectos con los cuales yo no me siento cómodo conmigo y que no he entendido durante toda mi vida el por qué no me siento pues cómodo? esta es toda el resumen de toda esta temporada. Sí, Ahí sí, están sí. todas las herramientas, o sea, Pero para mí sí hay todo tipo de me herramientas. gustaría introducir un nuevo concepto y es Vale. la identidad. Ok. O sea, la identidad, pues, es la capacidad que yo tengo para identificarme con algo, ¿cierto? Ujú. Sí, Entonces, en las primeras etapas del desarrollo, pues uno se identifica, pues de pequeño se identifica con los padres, ¿cierto? Uno quiere ser como el papá. Ujú. Sí. Cuando va creciendo la adolescencia, uno se identifica con imágenes estereotipadas o con pares, ¿cierto? Sí. Ujú. Y a medida que uno va creciendo, uno se va soltando de esa identificación con el otro para irse identificando con uno mismo. Ok. Entonces, en la medida en que usted afianza su identidad, digamos, usted puede tener más seguridad de reconocer los aspectos como propios. Sí. Cuando usted no tiene una identidad propia, sino que está proyectando, está tomando elementos de afuera o de una figura externa para identificarse, usted es más inseguro. Ok. Entonces, para poder, digamos, sentir esa seguridad, lo que haces es tratar de borrar esos aspectos que no corresponden con esa figura ideal. Ok. O sea, digamos... Listo. Sí, entendido. Ok. Entonces, como que uno tiene una figura idealizada, entonces uno busca... Ser como esa figura o sea, idealizada. y lo que no se parezca a esa figura idealizada, No sirve. y uno le echa tierrita, lo tapa, ¿cierto? Listo. Pero en la medida en que uno va desarrollando esa identidad y se identifica, empieza uno a identificarse con uno mismo, es más fácil aceptar aspectos de su personalidad. ¿Por qué? Porque ya uno no está inseguro, temeroso de que esa imagen con la que uno se identificó lo vaya uno a tiranizar, o sea, uno vaya a quedar como por debajo El no ser suficiente. exacto. ¿Qué herramientas de autocompasión conocen ustedes, Majo, por ejemplo, de cómo promueve uno la autocompasión? yo creo, a mí algo que yo procuro mucho reconocer es a mí esto para qué me ha servido. O sea, cuando hay algo, alguna característica mía que, no sé, que no me gusta, que siento que no me sirve en este momento para lo que quiero, siempre voy hacia atrás. Esto, ¿en qué momento sí me sirvió? Porque generalmente eso son respuestas a cosas que hemos atravesado, cosas que hemos interpretado. No sé, por ejemplo, ¿de qué me ha servido ser tan evitativa? No me gustaría actuar así, como de evitar todo y de cerrarme, pero en algún momento eso fue un recurso que yo usé para sobrellevar algo. Ujú. Entonces, eso me permite ser compasiva conmigo misma, que algunas personas entienden la autocompasión como lástima, pero eso no tiene nada que ver con eso. Es una mirada respetuosa que busca aliviar el sufrimiento o el dolor. Entonces, eso me permite mirarme de una manera más respetuosa, más compasiva. Eso, entender que esto no es algo necesariamente dañado de mí, sino que en algún momento tuvo una función, que puede que ahora no me sirva, pero la tuvo. Elkin, vos en la consulta, me imagino que muchísimas personas llegan con ese sentimiento o esa sensación de no ser suficiente. ¿Vos a ellos qué les has recomendado para cambiar ese pensamiento intrusivo?
Pues creo que van en el orden de lo que le preguntabas a Majo acerca de las herramientas y es el juicio. Ujú. Creo que una de las cosas que más nos hace daño es juzgarnos. Ujú. Y entonces constantemente estamos emitiendo juicios sobre nosotros mismos porque nos consideramos inadecuados, insuficientes y como si hubiéramos nacido con un defecto congénito, el cual nunca se va a superar. Ok, Entonces, la invitación que yo siempre les hago es, la primera, a no juzgarse. Ujú. sí, A que tengan una observación, sí. O sea, no juzgarse no quiere decir que se van a hacer los de De la... las gafas. los de las gafas, exacto. Se van a hacer ahí como los de no la he vista. escuchado eso hace tanto rato, parce. Entonces, no es una invitación a eso, es una invitación a que si hay conductas o acciones que no son del todo satisfactorias y que les generan como esa incoherencia, o sea, que no la juzguen, que más bien la acojan compasiva o amorosamente, porque pues, para mí también la palabra compasión está más ligada al amor Sí. que a la lástima. Entonces, que la acojan compasivamente y que traten de entender, o sea, eso, ¿qué sentido tiene en su propia existencia? Perfecto. ¿Y en qué momento uno llega y dice, yo ya no voy a pelear más contra esto? Cuando se cansa de pelear. No, Anthony de Melo dice una cosa que me gusta todavía más. O sea, Cuando porque está cansado de estar cansado. Exacto, sí. Porque uno no se cansa de pelear. Uno se cansa de estar cansado. Sí, O sea, llega un sí. día en que uno se cansa de estar cansado. Y ya dice, es suficiente, yo soy así y este aspecto de mi vida no lo va a cambiar. No, yo no soy así. O sea, Entonces, ¿qué es? no voy a pelear con este aspecto de mi vida. Sí, por eso, o sea, yo soy acelerado, lo voy a decir yo soy acelerado y he hecho de todo para cambiar esa forma de ser mío. Y llegué a un punto donde fui capaz de hacer lo que Majo dijo, esto a mí, ¿para qué me ha servido? Exacto. Y es encauzar ese tema de uno ser acelerado a sacar el mayor provecho posible. Y esa es la manera de, digo yo, dejar de pelear con algo que todo el mundo había Claro, catalogado pero es que de defecto. lo que pasa, Simon, es que cuando tú dices yo soy así, Sí, eso es como si sembraras pues, o sea, como si te clavaras en un punto fijo. ok. O sea, yo utilizo otra palabra que ¿Cuál también la enseño ¿Y cuál es esa? y es me acontece. Sí, o sea, como que por ahora Sí. pues me acontece ser un agresivito. Por ahora me acontece ser agresivito, pero yo no soy agresivo. O sea, digamos, hay situaciones en el presente que pueden estar relacionadas con emociones que no habían entendido, que no he entendido en mi vida, y se me acontece como única respuesta la agresividad. Pero eso sí, eso hay que hacerle trabajito antes de... Mira, a mí en el último proceso psicológico que ya llevo alrededor de unas 30 y pico de semanas, el ejercicio más continuo y constante que he hecho es el tema del registro de pensamientos o observación de los pensamientos, ¿cierto? De los pensamientos intrusivos. Porque yo te pregunté, mucha gente te debe llegar con esa emoción de no soy suficiente, y eso es una emoción que yo tenía, ¿cierto? De yo soy defectuoso, tengo una imperfección o lo que sea, que fue lo otro que vos dijiste, ¿cierto? Y a mí lo que me ha funcionado es ver cuáles son las situaciones que a mí me detonan eso, registrar qué fue lo que pensé y sentí y qué fue lo que hice con ese pensamiento o emoción que me detonó. Eso inicialmente es un trabajo muy difícil y muy cansón. Muy dispendioso. Es muy dispendioso uno o sentarse en el momento, que casi nunca lo puedes hacer, o ya llegar en la noche y hacer pues como el inventario de esos pensamientos, pero finalmente vos encontrás pues no, como un patrón en qué es lo que estás pensando y cuáles son las situaciones que te detonan esas emociones y pensamientos de insuficiencia o de yo no sirvo para nada o X o Y o Z, ¿cierto? Y poco a poco a través de la terapia y de uno tener, eso ¿cómo se llama? Educación, es una reeducación cognitiva, ¿cierto? Sí, yo no soy de esa... Reestructuración cognitiva. Es una estructura Es que yo no soy de esa escuela. Yo- Eso no es esa escuela. eso que Es estás cognitivo-conductual. A mí me ha servido y yo he pasado por todo y me sirvió el cognitivo. No, y de hecho es la rama que tiene más evidencia científica ahora, que ojo, ausencia de evidencia no quiere significa decir que no ausencia de funcione. resultados, Exacto. pero esto es lo que está ahora más probado, pues. Y a mí realmente me ha funcionado. Pues eso y me funcionó bastante y yo creo que eso ha generado en mí un crecimiento positivo. Y otro fue haberme encontrado con un querido amigo mío que se llama Elkin Serna a que me dijera qué pasaría si dejas de pelear con eso, ¿cierto? Y ahí fue el momento en el que también tuve como una pequeña epifanía. Muchas de estos
emociones de no ser suficiente, de yo no sirvo, yo tengo un desperfecto, soy imperfecto, vienen de uno querer cumplir las expectativas de otros. Diga los papás, ¿cierto? Casi siempre. Generalmente está Ahí como está la génesis del asunto. ¿Cómo hago yo o qué estrategias existen para dejar de vivir esas expectativas que tenían mis padres en mí? Convertirse en adulto. Wow. Cumplir 18. Y convertirse en adulto no tiene nada que ver con la edad. Simon acaba de abandonar el grupo. Porque hay personas de, no sé, 60 años que uno ve que todavía Son niños. todavía no son adultos. Ujú. Y yo creo que convertirse en adulto, no sé si yo sea adulta pues todavía, la verdad. No sé, no estoy hablando desde un lugar superior. Superior, sí. Pero por lo menos puedo observarlo. Yo creo que convertirse en adulto es bajar a los papás como a ese nivel de seres humanos, Ujú. primero. Es como uno, o sea, el referente obviamente siempre es los papás y además que fuimos también criados por una generación que necesitaba aparentar perfección. Entonces es como, mi papá no se equivoca, a mi papá nada le duele, etcétera. Y yo creo que lo primero es entender, uno, son seres humanos, con expectativas de seres humanos, con dolores de seres humanos, criando otros seres humanos, transmitiéndoles cosas que a ellos otros les transmitieron. Pero sobre todo convertirse en adulto es hacerse responsable de uno mismo y hacerse responsable no solamente de, o sea, no solamente hablo de la responsabilidad práctica como de asumir la vida como viene, no, es como yo me hago responsable de mis deseos, de mis pasiones, de mis motivaciones, de mis capacidades, de mis circunstancias. De mis emociones, como hablábamos en el capítulo anterior. Sobre todo, de mis emociones, de mis pensamientos. Y creo que eso suena muy fácil, pues. Eso es muy difícil, Eso Mari. suena muy fácil, pero es básicamente la responsabilidad. Y la responsabilidad no entendida como carga, como lo entienden muchos adultos, entre comillas, Sí. sino como posibilidad. Yo quiero recalcar algo que dijiste ahorita, Majo, que me parece súper importante y sirve para todos los aspectos de estos procesos de crecimiento, y es, esto no es lineal. Un día uno está por allá arriba y vuelve y se cae y se vuelve a dar contra el piso, y entonces vuelve y se para y vuelve y arranca y Sí. se devuelve y se adelanta, y un día se siente estancado y se queda 1 mes, 2 meses, 3 meses estancado y después vuelve y arranca. O sea, esto es un proceso, y como la vida no es lineal, o sea, esto no es un solamente para arriba. Y teniendo en cuenta eso, quisiera preguntar respecto a todo ese boom que hay de sé tu mejor Ay, versión. no, Ay, me cae súper qué mal. cansancio. Exactamente. ¿Hasta Qué qué punto, pereza. marica, uno tiene que dejar, jueputa, ya, ¿cuál es mi mejor versión? Entonces toda Hoy la vida soy va a ser un mejor insatisfecho. versión. Sí, no. O sea, uno ya es su mejor versión porque uno es todo lo que puede ser con lo que sabe, con lo que trae, con lo que siente, o sea, eso es, la verdad me parece algo ridículo, pues. Yo le pondría como, digamos, desde mi perspectiva, como un antídoto. Ese es tu mejor versión. Sí, O sea, a ver, porque ¿cuál es? Es el aquí y el ahora, ¿cierto? O sea, digamos, Váyale a ese libro, a ver, hijo de madre. Vea, pues yo me demoré El poder como de 10 la años. hora. el poder de El la poder de la hora. hora. Yo me demoré como 10 años leyéndome. Claro. Yo Pero también. realmente las filosofías del aquí y el ahora lo que dicen es que el único momento que tú tienes es el presente. No existe ni pasado, no existe futuro, ¿cierto? Entonces, mejor versión para cuándo. O sea, si usted solo se lo puede gastar aquí y ahora. O sea, aquí y ahora nos estamos gastando nuestra mejor versión. ¿Oíste cómo es No. que llamaba el maestro Tortuga de Kung Fu Panda? No sé. ¿Cómo se acuerdan? No. Ogu, ¿cómo era? No, ¿No se acuerdan? No. Que le decía eso al Kung Fu Panda, Sí. al panda, Sí, del claro, el poder de la hora, el presente es un regalo. Es un regalo. Entonces, nuestra mejor versión está siendo aquí y ahora. Entonces, claro, obviamente, cuando tú piensas que esa mejor versión es algo para obtener un resultado final, inclusive hasta estoy pensando algo como muy religioso, ¿cierto? O sea, como que la mejor versión es para una vida futura plena, ¿cierto? Sí, O sea, una vida en el cielo. Cuando usted muera, entonces usted va a tener una vida plena en el cielo. Que, Sí. O sea, estuvo trabajando para que esa mejor versión, o inclusive
las reencarnaciones de los De los hindúes budistas. también. Entonces, como que si usted hace bien las cosas, para la Va a estar próxima mejor. reencarnación va a reencarnar en algo mejor. Entonces, no, o sea, la mejor versión es aquí y ahora. ¿Y qué es esa mejor versión dentro de esto que yo pienso, dentro de esta filosofía muy, muy de la mano de Eckhart Tolle y del poder de la hora? Es que yo aquí estoy siendo total. Ujú. O sea, estoy entregado a este encuentro de manera total. Así me despiste y tenga errorcitos. Y eso que uno se Y equivoca me de diga nombre. Mafe. Qué milagro. Y le diga Mafe, pero yo, o sea, yo me conecto con esta experiencia y me encanta estar aquí. O sea, yo disfruto mucho cuando estamos en este espacio. Ujú. Pero cuando me voy a otro espacio, También. disfruto de ese espacio, Ajá. pero de ese. O sea, no me quedo en la añoranza de lo que puedo ser mañana, ¿no? Pero sabes que también que ese mensaje de ser tu mejor versión ahora, pues como en estos tiempos modernos, Elkin, viene como en un contexto. María José, Mafe hoy, está muy tranquila, si ya se ganó la mafia. la mafia. Viene como con un contexto de hiperproductividad, Pa' allá iba. de resultados económicos, profesionales, Sociales. sí, sociales, estéticos. Entonces tu mejor versión se levanta a las 5 de la mañana. Yo me paro va a al las 4 de la mañana, gimnasio. pues. Pero, Bueno, no sé, que yo no entiendo ese nivel de disciplina, lo envidio. ok. Pero bueno, entonces sí, tu mejor versión tiene 2 hijos, se levanta a las 4 de la mañana, les hace pancakes de avena sin gluten, endulzados con dátiles y no sé qué, jugo verde, va al gimnasio 2 horas, luego Llega, trabaja, trabaja, despacha a la no, gente, y trabaja, va a la luna y además, vuelve. es su propia jefe, Sí. trabaja en un trabajo remoto en el que solamente tiene que trabajar 2 horas al día y ya Hace el dinero en o mes. sea, yo me gano en un día lo que tú te ganas en un mes. O sea, todo esto tiene que ver con ese ecosistema digital tan teso y todos estos mensajes, otra vez, esa curaduría que la gente quiere hacer de sus vidas perfectas. Y eso, y la mejor versión creemos ¿y cuál es el costo de perseguir esa mejor versión entre comillas? ¿Hasta qué punto? Claro, eso es costosísimo. Pero Sí, porque está bien uno tener disciplina y hacer unas cosas y tener una estructura y tener una rutina, pero el obsesionarse en que si yo no estoy haciendo algo, no sirvo para nada, eso es una locura, la hijo de madre. Yo creo que eso es de lo que le ha hecho daño a las nuevas generaciones. Claro, porque es que para los que somos madrugadores, nuestra mejor versión empieza a las 4 de la mañana, ¿cierto? Ujú. Pero el que se levanta o no tiene esa costumbre de madrugar y se levanta a las 8 de la mañana, a esa También hora está empieza bien. también su mejor versión. Lo que pasa es que Exactamente. si tú no te conectas con eso, o sea, si tú crees que la mejor versión Es la del otro. Exacto, o que eso sí es disciplina, Sí. o sea, que la disciplina es del que madruga. Ajá. O sea, yo soy de los que madrugo, pero no soy capaz de trabajar hasta el mediodía. O sea, en la tarde, la única neurona que tengo no me funciona en la tarde. No me Con trabaja. razón le decís mafia a Majo. Ya todo tiene sentido. Entiéndase que grabamos los programas en la tarde, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, yo puedo ser, digamos, estar conectado, no ser productivo, porque también creo que la palabra es ser productivo, o sea, estar conectado con mi hacer en horas de la mañana. Ajá. Majo, vos decís que envidias mi nivel de disciplina, pero ¿sabes por qué es? Porque correr a esa hora es más rico. No hay tantos carros, no hay tanta contaminación, es más fresco el ambiente. Entonces yo por eso lo hago, ¿cierto? Disfruto más eso. Se está poniendo viejo ya, se ¿Quién? levanta más temprano. No, yo toda la vida de madrugada, yo siempre he amado entrenar en la mañana, siempre. Pero bueno, finalmente es eso. Acepte. Sí, también me estoy poniendo viejo. Eso también es otra cosa, sí, ya llegué al 4º piso. Vea, yo tengo aquí una frasecita con la que quisiera que diéramos unas recomendaciones finales sobre la aceptación, ¿cierto? Ok. Y entender que aceptar no es resignarse, ¿cierto? Y no es quedarse con los brazos cruzados, listo, sino simplemente saber en qué terreno estás para poder empezar un trabajo. Ni aceptarse es un yo soy así, o sea, Y no ya, es una sí. crucifixión. Listo, sí, no es que yo soy así, no puedo cambiar. ¿No? Sí, Ok. tampoco es una condena. Una Listo. condena, exacto. Bueno, perfecto. Aceptar nuestras imperfecciones no es conformarnos, sino librarnos del peso de ser algo que no somos. Los dejé callados.
No sé, me quedé pensando en el sentido. En la pregunta, ¿quién la- soy? Sí. Eso se lo Bien. preguntaste a ChatGPT, ¿cierto? No, eso no lo pregunté a No. ChatGPT. Ah, Eso no es una pregunta ni siquiera. bueno, le dijiste a ChatGPT, dame una frase Es para que cerrar eso. el episodio de aceptación. No, tampoco. Mentira, no sé. Sí, pues sí, yo creo que también. O sea, yo creo Sí. que aceptarse es dejar de luchar por ser alguien diferente a quien eres. Ujú. Ahora, quién eres también, pues también podrías... esto Sí, podría- porque uno también siempre puede podría- cambiar, ¿cierto? Exacto. O sea, pero, o sea, dejar de resistirse al acontecer de la vida, ¿cierto? O sea, es que Sí. a mí el acontecer me gusta mucho, ¿no? Creo que pocas veces lo he mencionado dentro de nuestros episodios, pero Diría yo no pocas veces Es lo he mencionado. el acontecer, sí lo he mencionado suficientes veces. Es que a mí me encanta el acontecer porque es que el acontecer es como que yo me levanto a ver qué pasa. Sí, me parece. Sí, un como término muy. me siento a ver el pasto crecer, ¿cierto? O sea, como que... Gracias, Elkin. Sí, o sea, como que no, no tengo que tener tantas expectativas. O sea, cuando yo me suelto de todas las expectativas acerca de lo que quiero ser o de lo que tengo que demostrar que soy, ahí empiezo a ser. O sea, ¿qué soy? No sé. Pero cuando me suelto de las expectativas del ser, o sea, de figurar Del deber ser. o del aparecer, Sí. empieza algo mágico a suceder, algo mágico. Ensayen. Y si no les funciona, pues me ponen ahí. Pero ver al pasto crecer ha sido una de las cosas más maravillosas que me ha pasado a mí en la vida. Sentarse a ver el pasto crecer. Sí, que es también el arte, el dulce arte del no hacer nada, Ajá. ¿cierto? Ajá. Que eso es una La palabra dolce italiana. far- El Farniente. dolce El dolce. farniente. Exactamente. Bueno, Majo, ¿algo más? No, niente. Niente. Listo, perfecto. Entonces, nada, o sea, aceptarse no es resignar, aceptarse es estar aquí ahora y saber lo que sos y vivir desde ese punto, ¿cierto? Y empezar a liberarse de esas cargas que no son tuyas y empezar a construir un camino. Esto suena acá de ChatGPT, pero me lo estoy inventando aquí. Y empezar a recorrer ese camino que vos querés, ¿cierto? Más o menos es eso. Bueno, Bueno, qué nos rico. vemos. Bueno, Gracias a todos ustedes. Recuerden que todos los jueves 5 p.m. hora de Colombia sale el nuevo capítulo y seguirnos en nuestras redes sociales @dondemetolatusa. Nos vemos en el próximo capítulo que es ya el 59. Ay. Estamos Vísperas a de nada final. de terminar esta temporada. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.